Bendito seas, mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente por el hermano Sol, que se parece a ti. Bendito seas, mi Señor, por la luna y las estrellas, las has formado preciosas y bellas, claras en la oscuridad. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuya son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuya son la gloria y el honor y toda bendición. Bendito seas, mi Señor, por el tiempo nublado y sereno, y por el viento que nos despeja, golpeando en nuestra cara. Bendito seas, mi Señor, por la limpia hermana agua. Ella es sutil, humilde y casta, se cuela por nuestro interior. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyos son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyos son la gloria y el honor y toda bendición. Bendito seas, mi Señor, por nuestro hermano fuego. Él es alegre, robusto y bello, nos da luz y calor. Bendito seas, mi Señor, por la hermana madre tierra. Produce frutos, flores y hierba, nos sostiene y nos lleva. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyos son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyos son la gloria y el honor y toda bendición. Bendito seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte, de la que nadie puede escapar. Alabad y bendecir. Bendito seas, mi Señor, por la hermana amistad, la cual es muy necesaria para el corazón del hombre. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyos son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyos son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyos son la gloria y el honor y toda bendición. Omnipotente, altísimo, mi buen Señor, tuyos son la gloria y el honor y toda bendición.
Muy bien, entonces hacemos, hacemos eco de esta canción que nos invitaban a escuchar en esta noche, con la certeza de que también nosotras hacemos parte de esa danza de las criaturas y que a lo que estamos invitados en este hoy de la iglesia y del mundo es a cuidar la casa común. Y yo quisiera invitarlas a que partamos de dos certezas. La primera certeza es todo es relación, todo es relación. Si miramos nuestro mundo, nuestros ecosistemas cotidianos, esos espacios vitales, si contemplamos la realidad de nuestros países, si nos situamos como ciudadanos de este mundo, yo creo que lo que podemos reconocer incluso en tiempo de pandemia es que todo es relación y que por tanto todo está conectado, todo está interligado. Desde esa certeza yo quisiera que partiéramos en esta noche como confirmando eso que esta pandemia ha venido a recordarnos a todos, y es que estamos navegando juntos, eh, en condición de hermanos. Y por eso yo quisiera proponerles que iniciemos dejando resonar el Evangelio, esa convicción profunda que donde dos o tres estamos reunidos en nombre de Jesús, ahí está Él en medio de nosotros. Entonces los quiero invitar a que partamos esa certeza profunda de Dios con nosotros, metido en nuestra historia, encarnado a nuestro lado, y también de esa experiencia bella que ustedes tienen de ser familia ampliada, plural, remando en una misma dirección, con unas mismas convicciones, animados por la misma pasión. Y desde ahí quisiera invitarlos entonces a que nos adentremos en este gran desafío que tenemos de sentir esta casa como nuestra y de entonces empeñarnos en cuidarla. A mí me gusta mucho la poesía, creo mucho en el valor de la poesía y de la profecía, y por eso quiero compartir con ustedes en esta noche un poema de un profeta que murió hace muy poco, un obispo español que pasó casi toda su vida en Brasil trabajando precisamente por la Amazonía, don Pedro Casaldáliga. Don Pedro tenía este poema: los caminos trillados son caminos de todos. Nosotros, por lo menos, debemos arriesgar estas veredas donde brota la flor del tiempo nuevo, donde aves dicen la palabra con el vigor antiguo, por donde otros arriesgados buscan la humana libertad. Cuando nos situamos frente a lo que supone la ecología integral, lo que estamos intentando es abrir nuevos caminos, de alguna manera marcar la diferencia, de algún modo empeñarnos en la osadía del reino, que es la osadía muchas veces de lo que está contracorriente. Y por eso un primer concepto que creo que es importante al hablar de casa común es el concepto de biodiversidad. Esta certeza de que cuando se nos invita a optar por la ecología integral, que es la insistencia del magisterio del Papa Francisco, no se nos está invitando a algo que se agota en la flora o en la fauna. La ecología integral supone una opción decidida por el ser humano, y optar decididamente por el ser humano es optar decididamente por todo lo que lo dignifique, lo que lo levante, lo que salvaguarde sus derechos, su cultura, para él su posibilidad. Y eso en contextos como los que nosotros estamos, como el venezolano, el ecuatoriano y el colombiano, se constituye en todo un desafío, porque optar por la ecología integral desde la óptica del Evangelio es optar por la dignidad, es optar por lo que
y por lo que humaniza. Y hablar de biodiversidad también nos pone en la lógica de lo plural, desde la constatación de que existen diferencias y que la comunión, la sinodalidad, el encuentro, no se logra suprimiendo las diferencias. O sea, que es fundamental darle lugar a lo distinto. La naturaleza es toda una sinfonía de diversidad, frutos, flores, especies. Y nosotros también, como seres humanos, nosotros mismos aquí en esta pantalla y los que están ahí, si nos contemplamos, somos profundamente distintos. La diversidad no se constituye entonces en una amenaza cuando hablamos de cuidar la casa común. La biodiversidad, la diversidad es una posibilidad, es la posibilidad para el encuentro. Por eso en sociedades como las nuestras, en las que algunos, sobre todo de nuestros líderes, se empeñan en construir muros, en diferenciarnos con políticas que nos desangran y que nos hacen migrar, lo nuestro es trabajar por una sociedad en la que nos reconocemos plurales, distintos, pero en la que hay lugar para todos. Y eso es optar por la ecología integral. Es decir, que esto por la ecología integral y por el cuidado de la casa común nos exige también tener una actitud de la que se está hablando mucho hoy en la iglesia, que es la actitud sinodal, es decir, esa capacidad de trabajar con otros, de caminar con otros, de empeñarnos con otros en la transformación del mundo. Y eso nos exige partir como de una imagen de iglesia. ¿Cuál es la iglesia en la que nosotros, los que estamos aquí, creemos? Es la iglesia pueblo de Dios. Es la iglesia comunidad en la que las relaciones tienen que ser de hecho más circulares y por eso todos estamos invitados a trabajar por esa eclesiología de la comunión, porque en la casa común tiene que haber lugar para todos. Y partimos entonces de esa certeza de que somos relación, de que todo está conectado y de que como seres humanos más crecemos, más nos potenciamos, más nos dignificamos, maduramos y santificamos a medida en que salimos de nosotros mismos y entramos en relación. Lo típico del ser humano, y más si es ser humano cristiano, es salir de sí, porque lo típico, lo original de nuestro Dios es la encarnación, y la dinámica de la encarnación es la dinámica de la salida para posibilitar el encuentro. Es decir, que optar por el cuidado de la casa común nos exigirá, en primer momento, reconocer que no somos islas, que somos parte de un todo en el que nos complementamos, nos necesitamos, eso que tanto ha venido a recordarnos esta pandemia, que solos no podemos, y en el que lo que le ocurre a cualquier ser humano, a cualquier criatura, a cualquier recurso de la creación, nos sucede a todos y nos afecta a todos. Entonces partimos de esa certeza, por eso les quería regalar esta frase de que la muerte de cualquier hombre me disminuye porque yo estoy ligado a la humanidad y por consiguiente es por quien doblan las campanas, doblan por ti. Y eso es muy importante en países como los nuestros y justo en este momento, en esta coyuntura de nuestros pueblos, en esta coyuntura política, económica, es muy importante que no nos situemos en el lugar de la indiferencia, que dejemos el sillón y la pantalla de televisión y que nosotros reconozcamos que esas campanas que están doblando también por nosotros, por la herida, por el humano que se desangra, por todo eso que nos está afectando definitivamente a todos en el continente. Cuando el Papa Francisco ancla esta invitación a la conversión ecológica y nos regala entonces el término de ecología integral,
lo que nos quiere recordar en Laudato Si es que todo está íntimamente relacionado. Y él parte de una convicción profunda, y es que en el mundo no hay dos crisis separadas, o sea, no podemos hablar de una crisis ambiental y una crisis social. Estamos hablando de una única crisis, nos ha dicho el Papa Francisco, y esa crisis es una crisis socioambiental. Solo abrir los ojos y todos podemos reconocer que estamos en medio de una crisis socioambiental de unas magnitudes gigantes que afecta profundamente el ritmo de la vida y de la sociedad. Y por tanto, dice el Papa, que un verdadero planteamiento ecológico se convierte siempre en un planteo social. Y ustedes saben muy bien que cuando el Papa habla de que como cristianos tenemos que situarnos ante lo social, no lo dice meramente en el sentido sociológico, sino que lo dice en el sentido teológico. Para nosotros los cristianos, situarnos del lado de la defensa de la vida, de la defensa de la dignidad humana, de las culturas, es fundamentalmente una opción de fe, porque creemos, tenemos que comprometernos en la transformación de la historia, porque el cristianismo, la opción por Jesús, es una opción que tiene consecuencias. No hay opción por Jesús sin consecuencias. Creerle tiene consecuencias. Y son consecuencias que nos ponen entonces del lado de las víctimas, del lado de los que quieren defender la vida, del lado de los pobres, del lado de los vulnerables. Ahí nos sitúa la opción por Jesús, nos sitúa en la lógica del cuidado, en la lógica de lo que para él era tan importante, de que la vida pudiera ser abundante y pudiera ser entonces para todos. Por eso no puedo ser indiferentes ante datos como los que aparecen en la diapositiva, por ejemplo, y es que 800 millones de personas pasan hambre en el mundo. Eso tiene que golpearnos, confrontarnos, movilizarnos, porque optar por Jesús es entonces optar por lo que él optó e intentar trabajar por lo suyo, trabajar por el reino, y los valores del reino son clarísimos en el Evangelio y son valores que definitivamente tienen una marca social fundamental porque son valores que reivindican, potencian, dignifican ser humano. Todos recordamos ese día maravilloso cuando el Papa Francisco regaló a la Iglesia la carta encíclica Laudato Si, que pues una de las más significativas de su magisterio. Creo que todos tenemos la certeza de que por ejemplo Fratelli Tutti se convierte casi como en una prolongación de Laudato Si, lo mismo si pensamos en Querida Amazonía, que salen de la pluma del Papa. En el corazón del magisterio del Papa Francisco está Laudato Si, está este cántico de las criaturas, que es una opción por un nuevo modelo de desarrollo humano, por un nuevo estilo de sociedad, por una nueva manera de tejer las relaciones entre nosotros y con el planeta. Y de Laudato Si entonces se desencadenan una cantidad de cosas. A veces como uno tiene la sensación de que llegamos tarde a muchas problemáticas de nuestra comunidad, pero en este caso, en el caso de la opción por la ecología integral y por el cuidado de la casa común, tenemos que reconocer que la Iglesia ha sido pionera, o sea, que la Iglesia ha logrado adentrarse en las estructuras incluso de los gobiernos, de la ONU, de muchísimas organizaciones para hacer un verdadero planteo ecológico, como está sucediendo ahora con Fratelli Tutti. No sé si se han dado cuenta, pues a todos los espacios que ya está, en los que se está permeando esta encíclica y que están cuestionando modos de ser, de actuar, de hacer la política, de orientar la economía. Entonces, bueno, es como el alma del magisterio del Papa Francisco, la Laudato Si. Quiero invitarlos a que contemplemos estas imágenes, solo un poquito de imágenes, no vamos a escuchar música ni nada, solo vamos a contemplar un poco de estas imágenes.
esta es una hermosura herida. Así habla de ella, de la Amazonía, el documento final del sínodo la describe como una hermosura herida. Y esa hermosura herida requiere entonces de todo nuestro compromiso como cristianos. Yo quiero partir, antes de pensar un poco a qué nos tiene que movilizar entonces la opción por el cuidado de la casa común, quiero partir de la estructura de la encíclica. Supongo que muchos de los que estamos aquí la conocemos, y a los que no, yo los invitaría a que se aproximaran a ella, porque de verdad estoy convencida que es el corazón del magisterio del Papa Francisco. Entonces, la encíclica está, como todo lo del Papa Francisco, estructurado a partir del método de la teología latinoamericana, que es ver, juzgar y actuar. Juzgar y después poder generar transformación en torno a eso. Entonces, en el ver, nos propone la encíclica contemplar. Y contemplar no es una acción pasiva, contemplar es una actitud del corazón que nos involucra y nos compromete. Entonces nos propone contemplar lo que está pasando en nuestra casa común, en nuestra casa. Luego, en el juzgar, nos propone el Evangelio de la creación, nos sitúa frente a la raíz humana de la crisis ecológica, de alguna manera frente al pecado ecológico, que es un término que luego se ancló en el Sínodo de la Amazonía. Y nos propone entonces la ecología integral como la opción que puede traer un poco de posibilidades a este mundo. En el actuar se nos proponen unas líneas de orientación y acción, y algo que es muy de los maristas, pues la educación como el pilar que genera la transformación, y la espiritualidad ecológica. Entonces, esa es un poco la estructura de la encíclica. Creo que todos partimos de una certeza, y es que la vida está amenazada. O sea, solo ver el noticiero de las 7 de la noche hoy en cualquiera de nuestros 3 países y uno siente que la vida está amenazada, que la vida está herida. Y está herida, pues, porque ha habido una transformación humana e histórica de la naturaleza que ha sido vertiginosa. Todo este impacto del daño ecológico comienza más o menos desde hace años, con cosas que evidenciamos todos: la contaminación, los desechos, el tema del calentamiento climático, en los que los grandes países están aportando tanto al daño del planeta, la extinción de la biodiversidad con empeños como los de gobiernos vecinos, por ejemplo el gobierno de Bolsonaro, ese empeño por acabar con los bosques y llenar los terrenos de espacios para la ganadería, por ejemplo. Esta constatación de que hay en el mundo una menor disposición de agua, cada vez menos, que se expanden los monocultivos y la ganadería. Mucha de la violencia, por ejemplo, en nuestro país, en Colombia, es a causa de esto, de que los campesinos quieren diversificar los cultivos, pero hay una tendencia a que haya monocultivo y a suprimir muchos de los cultivos para negocios más rentables en términos económicos, como el de la ganadería. También todos constatamos que en nuestros países se construyen grandes presas que entonces rompen la continuidad del flujo de los ríos. Eso es evidente, lo vemos en los noticieros. La infraestructura de transporte que trae bienestar y trae desarrollo y trae posibilidades, pero que también pues deforesta, acaba, y no solo con la biodiversidad, con las culturas. O sea, hay proyectos que pretenden, por ejemplo, acabar con el derecho que tienen comunidades ancestrales, comunidades que están en aislamiento voluntario. Entonces se generan muchísimas cosas, violencia para sacarlos de su territorio, para poder hacer el megaproyecto, etc.
actividades mineras y de deforestación en todo el mundo. El ambiente natural y el ambiente humano, todos sabemos que se degradan juntos y que ese deterioro natural golpea de manera especial a los más pobres. O sea, las grandes víctimas son y seguirán siendo los más pobres. Y todo esto provocado por una minoría privilegiada y por sistemas económicos y políticos que no propenden por el bien público, sino por el bien particular, ¿cierto? Entonces, en lugar de pensar en lo que puede ser de bienestar para todos, se piensa en lo que es de bienestar y de bienestar sobre todo económico para algunos, y esa minoría privilegiada entonces termina desordenando la casa, acabando la casa, hiriendo la hermosura. Y este doloroso fenómeno que vemos en todo el mundo y que nos afecta tanto en el continente, de la migración forzada creciente, porque migrar es un derecho, pero la migración forzada pues realmente se divide en familias, la gente en condición de éxodo permanente, abocados al hambre, a la falta de oportunidades, al deterioro de su salud. Todo eso hace parte de eso que contemplamos cuando vemos esta casa que es la casa de todos, de eso que sentimos que nos duele, porque son nuestros hermanos, porque son los recursos de todos. Estamos entonces contemplando un mundo en el que la Iglesia nos está invitando a una conversión ecológica integral. O sea, la Iglesia nos está invitando, todos tenemos que convertirnos, todos tenemos que transformarnos. ¿Y cuál es ese paso que tenemos que dar? El paso que tenemos que dar es de la cultura del descarte, que esto me sirve hoy, mañana ya no me sirve, de la cultura del descarte a la cultura del cuidado. Y esa es una opción que supone también modos de vida, estilos de vida austeros, socialmente responsables, cuidadosos del otro y de las cosas, socialmente solidarios, y que podamos pasar también de la cultura de la muerte prematura a la cultura de la vida. Y en sociedades tan violentas a todo nivel como las nuestras, esto es una opción contracorriente. O sea, la cultura del cuidado y la cultura de la vida es una opción que nos moviliza a poder vivir desde la óptica de Jesús y en contracorriente con la cultura actual, con la lógica del consumo, con la lógica del descarte, con la tendencia a acabar con el que es distinto a mí, con el que piensa distinto. Sí, eso por ahí está esta opción entonces de la conversión ecológica integral. Nosotros en el continente es una ecología integral. ¿Qué implica para nosotros, maristas, para nosotros, iglesia de este continente, cuidar la vida, cuidar nuestra casa común, hacer que sea un hogar para todos? Implica situarnos desde la lógica del cuidado, del cuidador. Y en ese sentido, no sé si ya pudieron leer Fratelli Tutti, pero yo los invitaría a que también se acercaran a eso. En el capítulo 2, el Papa Francisco nos recuerda la parábola del buen samaritano, que es muy bello ese texto. Y hay una parte del texto que a mí personalmente me gusta mucho y es cuando el samaritano tiene que seguir, entonces le dice al posadero, cuida de él. Lo que en todo el mundo a nosotros Dios nos dice con muchísima fuerza es cuida de él. Y cuidar de él es cuidar del planeta, es cuidar de la naturaleza, es cuidar de las culturas, pero es cuidar de mi hermano, del ser humano, del frágil, del vulnerable, de la víctima. Entonces, nuestra opción, o sea, todo proyecto, el proyecto de Laicado Marista, el proyecto de Hermanos Maristas, la orientación de la educación que hagamos, la orientación de la evangelización, de la pastoral,
tendría que ser desde la lógica del cuidado. ¿Qué nos implica situarnos desde la lógica y la pedagogía del cuidado? Ponernos en el lugar del otro, salir de nosotros mismos, conocer las culturas, valorarlas, no temer a lo distinto, revisar nuestros estilos de vida, nuestros hábitos de consumo. Es decir, optar por la ecología integral y empeñarnos en cuidar esta casa, lo que supondrá es que nos situemos desde la cultura del cuidado. Y esto nos exigirá cuidar la vida toda. Nos exigirá primero que no hablemos ya más de recursos de la naturaleza. No podemos decir que son recursos de la naturaleza, no son recursos de la naturaleza. Son los bienes de la naturaleza, son los dones de la naturaleza. Y ante ellos nos tenemos que situar reconociendo esa sacralidad que tiene todo lo creado. Todo lo creado es sagrado. Ante todo lo creado nos tenemos que situar con reverencia, con exquisita ternura, con una dosis inmensa de bondad. Cuidar entonces de todos los bienes de la naturaleza, volvernos guardianes de los bienes de la naturaleza. Y eso a veces, pues, dependiendo de dónde estemos, de cuál es nuestra misión, puede que no sean cosas simples, cosas cotidianas, ¿cierto? Cuidar de los espacios, regar las matas, cosas simples, pero puede que nos suponga cosas trascendentales, defender el derecho de una comunidad al agua, impedir que se construya una carretera pues por donde hay una comunidad indígena exigiendo pues su derecho de propiedad sobre el territorio. Entonces, esta opción por el cuidado es una opción que nos complica la vida, porque es una opción que implica la existencia y que implica tomar decisiones. No podemos seguir siendo los mismos, y puede que sean decisiones simples, como no tomar más agüita de botella, o puede que sean decisiones absolutamente trascendentales, como desplazarme a vivir a tal o cual lugar, renunciar a tal o cual cosa en mi estilo de vida. Entonces, bueno, nos implicará trabajar por la casa común y cuidarla, cuidar de los bienes de la naturaleza, cuidar de los más pobres, porque son los preferidos de Dios, porque la vida digna tiene que ser para todos. Y desde donde estemos, desde el colegio de clase alta, enfocamos todo, absolutamente todo lo que hagamos desde la óptica de los más pobres. No podemos situarnos desde una óptica distinta para ir la solidaridad o la dinámica de ayuda a cubrir necesidades básicas, sino para trabajar con ellos por sus derechos, por su dignidad, para acompañarlos en sus luchas, en sus búsquedas. Entonces, pues yo creo que a nosotros que tenemos una opción por Jesús desde la vida religiosa o desde la vida laical, nos corresponde empeñarnos en el cuidado del más pobre, del más frágil, del más enfermo, del niño, de aquel a quien se le llegan las posibilidades del migrante, de la mujer en condición, o sea, por ahí nuestra opción tiene vida. Nos exigirá también cultivar la calidad de nuestra vida humana. Esta opción por la casa común es una opción por un nuevo modo de relacionarnos. Lo que el mundo, la iglesia necesitan es eso, que aprendamos un nuevo modo de relacionarnos que exigirá pues situarnos en condición de hermanos, decidirnos a caminar juntos. Por eso tan importante nuestra vida humana, cuidar de las riquezas culturales de la humanidad. La diferencia es una riqueza, entonces el poder situarnos con inmenso respeto y valoración frente a toda cultura y hacernos defensores de las culturas, de las distintas cosmovisiones,
de esas ópticas y lógicas que puede que sean distintas a la mía, pero que son patrimonio de la humanidad y que son patrimonio de la Iglesia. Cuidar de la casa común supondrá también cuidar de la diversidad y de la riqueza cultural que tiene la humanidad. Y poder cuidar que exista justicia entre generaciones, en ese sentido, que pueda haber diálogo intergeneracional, que podamos transmitirnos sabiduría y sensibilidades, intuiciones y convicciones, maneras de concebir el mundo, para que realmente podamos tener un mundo que pueda ser más habitable para todos. ¿Qué nos va a exigir todo esto? Nos va a exigir metanoia, es decir, conversión, que haya una transformación profunda del corazón. La ecología integral supone nacer de nuevo, porque supone asumir otra manera de situarnos, otros hábitos, otra cultura, otros modos de proceder en la relación con nosotros, con la naturaleza y con las culturas. Nos va a exigir una conversión de la mente y el corazón, una conversión de la cabeza y de la práctica, de los hábitos. Esa es la metanoia. Entonces nos va a suponer una conversión pastoral. A eso se nos invita en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, a la conversión pastoral, es decir, a ese nuevo modo de hacer las cosas, ya no para los otros, sino con los otros, contando con los otros, más inculturados, valorando más las culturas. Bueno, todo lo que el Evangelii Gaudium nos expresa de cara a la pastoral. Nos supondrá una conversión ecológica que está claramente expresada en la Laudato Si. Nos supondrá una conversión a la sinodalidad, es decir, que dejemos de estar en nuestras parcelas, en nuestra casa, muy cómodos, y que nos dispongamos a salir para caminar con otros. Eso está muy claramente expresado en la Constitución Apostólica Episcopalis Communio, y también, de alguna manera, vamos a empezar ahora un proceso muy bonito en la Iglesia, porque el sínodo próximo de la Iglesia, el sínodo de los obispos, va a ser un sínodo sobre sinodalidad. Entonces, seguramente que ahí nos irán dando también muchísimas pistas y pautas para poder vivir esa conversión sinodal. Y la conversión social, que está expresado en ese regalo que nos hizo el Papa hace 8 días, que es la encíclica Fratelli Tutti. Entonces, tenemos que hacer todos ese camino de la conversión, que se transforme mente, corazón, cabeza y práctica, que nuestro estilo de vida se haga nuevo. Esta conversión ecológica integral a la que nos está invitando el Papa Francisco se basa en una espiritualidad, o sea, no es una cosa solo de carácter sociológico, sino que se basa en una espiritualidad ecológica muy aprendida también de los pueblos ancestrales, y de esta invitación que tenemos todos a vivir con armonía, a vivir y convivir armónicamente en este hogar común que tenemos, que es el planeta. Se trata de una espiritualidad con 5 características. Es una espiritualidad de la creación, de la fraternidad, una espiritualidad liberadora, de la encarnación, y una espiritualidad del diálogo. O sea, toda opción por la casa común nos supone hacernos y tejernos también espiritualmente con la conciencia de que somos criaturas y también somos co-creadores. O sea, Dios es el creador, pero cuenta con nosotros en esta tarea de ayudarle a co-crear, a transformar el mundo. Y por eso tenemos que situarnos desde esta espiritualidad de la creación, de la fraternidad, que es también de la sororidad. Ustedes saben, frater, hermanos, sor, hermanas. Entonces, de la fraternidad y de la sororidad, es decir, desde la conciencia de que todos somos hermanas y hermanos en este mundo. Una espiritualidad liberadora que potencia al ser humano, que lo libre de esclavitudes, que defienda sus derechos, que lo posicione de una manera nueva ante la vida, una espiritualidad encarnada. Nuestro Dios no es el Dios alegre sentado en su cielo,
Nuestro Dios es Jesús de Nazaret, metido en esta historia, que no para de regalarnos su espíritu, la Ruá, que crea y que recrea y que actúa a partir de lo humano y que actúa para hacernos más humanos. Es la lógica de la encarnación. Y desde esta espiritualidad del diálogo, en el que el diferente no me amenaza, el diferente me posibilita el encuentro, me posibilita la escucha, porque hay una cosa muy bella también en esto de la espiritualidad del diálogo, y es lo que se dice como título del primer capítulo del documento final del Sínodo de la Amazonía. Ese primer capítulo se llama De la escucha a la conversión. Es decir, lo que produce la conversión es la escucha. Si nosotros solo somos seres humanos de monólogo, de discurso, difícilmente nos vamos a convertir. Cuando nos situamos en el lugar del que escucha, del que aprende, del discípulo, del que se deja ser por las circunstancias, por los otros, por las culturas, por el lugar en el que se ha encarnado, entonces pues ahí puede haber conversión. Entonces esta espiritualidad del diálogo que nos dispone a salir de nosotros mismos y a interactuar con otros es muy importante. ¿Qué hace la pastoral de la ecología integral? Aquí les presento un escenario de cosas concretas que todos podríamos hacer. Nos supone consumo responsable, o sea, cuidar de la casa común supone que nosotros tengamos un consumo responsable, que ojalá el consumo sea local y que sea de origen ecológico. Supone conversión ecológica, es que todos nos empeñemos en el cuidado, la defensa y la conservación de la creación. Supone la restauración de ecosistemas, que desde donde estemos, procura los ecosistemas a su original, conocimiento ancestral, respetar y fomentar las distintas prácticas de los pueblos originarios, ecotecnologías, fomentar el uso de tecnologías que radiquen el sentido de basura y desperdicio, agricultura orgánica, producir alimentos sin agroquímicos, sin monocultivos, fomentar la semilla local, criolla, y ecología humana, que será pues respetar la vida de todos los seres vivos y también sus relaciones. Eso es como un itinerario de cositas así puntuales, de esas que podemos hacer. ¿A qué nos desafía Laudato Si? ¿A qué nos desafía la opción por el cuidado de la casa común? Desafía nuestra fe, ilumina nuestra espiritualidad, apremia nuestra conciencia, provoca nuestro pensamiento, alienta nuestra respuesta y aumenta nuestro compromiso. Es decir, no es palabra muerta, Laudato Si, es un itinerario de vida, es un itinerario que nos transforma y nos hace situarnos de una manera nueva, renovada. Es una experiencia de fe que se traduce en compromiso y que se traduce en un nuevo estilo de vida. Hay una coyuntura muy importante y es la coyuntura del Sínodo de la Amazonía que vivimos el año pasado. La voz de la Amazonía es la voz de la vida, de un territorio. Todos sentimos que fue un tiempo de Kairos, un tiempo del espíritu, y en el que lo que se privilegió fue el diálogo. La ecología integral se convirtió entonces en una posibilidad de escuchar la tierra y el clamor de los pobres, en esos gritos de los que hablábamos al comienzo, la destrucción extractivista, los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, la migración, la urbanización de las ciudades, la familia y la comunidad, la corrupción, bueno, tantos fenómenos amazónicos que son fenómenos que también tocan nuestras realidades en los centros de las ciudades, en otros lugares donde estamos ubicados. Hemos sentido con mucha fuerza desde el año pasado, como iglesia en el continente, la llamada a una iglesia profética en la Amazonía, es decir, a una iglesia que pueda tener rostro amazónico. En ese sentido, un desafío fundamental es el de la inculturación y la interculturalidad.
que podamos ayudar a que se opte por una liturgia inculturada, que realmente la Iglesia Masónica tenga el rostro de los pueblos, que incorpore cosmovisiones, maneras de entender la realidad. También estamos abocados a seguir optando por la organización de comunidades, al diálogo con otros, al diálogo ecuménico, interreligioso, a aprovechar medios como estos, como los medios de comunicación, para poder denunciar lo que ocurre en la Amazonía, pero para también poder generar oportunidades. Ahora se está, por ejemplo, creando una red hermosa en la Amazonía que se llama La Reiva. Yo sé que alguno de ustedes está ahí acompañando pues uno de esos procesos con ganas y con pasión. Creo que ese es el lugar en el que tenemos que estar, donde se sueñan estas cosas que pueden transformar. Y definitivamente el rol profético de la Iglesia en la promoción humana integral. De lo que se trata entonces es de que podamos cambiar, transformarnos, convertirnos, cambiar la manera de pensar, renovar la mente, de construir, desaprender, descolonizar, para poder cambiar entonces también la manera de vivir. A mí me gusta pensar que a lo que se nos invita es a dejar el lugar de los maestros, de los que saben, y a situarnos en el lugar de los discípulos, de los que aprenden, de los que se saben en condición de hermanos y quieren trabajar por la circularidad en la Iglesia. Yo quisiera como invitarlos a la osadía de intentar la diferencia, de intentar transformar desde ahí, desde donde estamos, el proyecto de vida personal, el proyecto comunitario, las opciones, los hábitos, para que ayudemos a que realmente se pueda romper la noche y pueda haber un mundo mejor para todos. Por eso quisiera regalarles para terminar esta poesía y luego los quiero invitar a orar. Si el no ha de atraparnos nunca la noche intransitable, el viento y las estrellas nos dictarán los pasos. Yo los invito a que pues, realmente le preguntemos a la Ruá, al Espíritu de Dios, qué quiere de nosotros como familia marista de cara a esta opción de cuidar la casa común. Y por eso los invito a que a Santa María, la Madre de la Iglesia, le pidamos que nos acompañe y que nos aliente en este deseo de vivirnos desde relaciones más sagradas, con la tierra, con los otros, con las culturas. Santa María, Madre de la Iglesia, sigue abriéndole caminos al Espíritu y entre nosotros actualiza la unidad. No permitas que ninguna diferencia mengue el amor. Avívanos la pasión por tu Hijo y que nuestro vientre se ensanche como el tuyo al contacto con la carencia. Sigue tendiendo puentes y susurrándonos sinfonías sinodales. Amplía la mesa y convídanos diariamente a una fiesta en la que el vino alcance para todos, a nadie se le niegue la palabra y en la que todos se sientan partícipes y enviados. Danos tu bendición y que no nos falte tu caricia capaz de sanar heridas y reconstruir nuestras más profundas ruinas. Amén. Que con ella y en su compañía nos empeñemos entonces en ser artesanos del cuidado.